Todas las personas, o por lo menos la mayoría de personas, tienen una meta que lograr en su vida. Cosas que anhelan con mucho deseo, pero una buena parte de esas personas no las lleva a cabo. Algo los frena. Y eso sucede mucho y en especial en la actualidad. Ya se ha hablado mucho sobre cómo definir una meta, seguramente lo habrás visto en diversos videos, pero deberíamos hacer algo diferente esta vez. Deberíamos también definir eso que nos frena, esos miedos que nos impiden lograr la meta. Y para esto veremos el consejo de Tim Ferriss sobre definir nuestros miedos. Esto hará que visualicemos el peor escenario y por ende tomemos medidas antes de que ocurra. Te recomiendo que tomes lápiz y papel para que hagas este ejercicio a medida que ves el video. El ejercicio consta de 3 páginas. La primera página se titula ¿Y si yo? Aquí vas a colocar aquello a lo que le temes y consta de 3 columnas que se van a trabajar en esta página. La primera columna se llama definir y aquí pondrás el peor escenario o los peores escenarios que puedas imaginar si tomas una acción o das el paso a tu meta. Coloca de 10 a 15 y pregúntate, ¿qué es ese miedo? ¿Miedo a que no funcione? ¿A perder demasiado? ¿Qué son esos peores escenarios que pueden pasar si das el paso hacia tu meta? La segunda columna se titula prevenir. Aquí vas a anotar todas las formas en que puedes prevenir que cada uno de esos malos escenarios pasen. Si no puedes ver una forma de prevenirlos, anota cómo hacer que su impacto se reduzca, ya que la meta es evitar que esos escenarios hagan un impacto demasiado grande hacia tu vida. La tercera columna se titula reparar. Aquí pondrás cómo reparar el daño en caso de que ese peor escenario que te imaginaste llegue a pasar y no puedas prevenirlo. Aquí pondrás con quién puedes contar para que te ayude a repararlo, qué recursos puedes tener para repararlo y así sucesivamente, pero la meta es poner cómo reparar el daño en caso de que no puedas prevenir cada escenario. La segunda página consta de una pregunta, la cual vas a tomarte todo el espacio necesario para responder con lujo de detalle. La pregunta es, ¿cuál podría ser el beneficio de intentarlo o de tener éxito aunque sea de manera parcial? Aquí anota cada beneficio que saldría de dar el paso hacia tu meta. Tómate todo el tiempo que sea para poder hacerlo. Indica cada beneficio de manera detallada y no tengas miedo de llenar la página, ya que cada idea que venga a ti debe ser plasmada en el papel. Es básicamente una lluvia de ideas de todas las ventajas de tomar acción. La tercera página se titula El precio de no hacer nada. En el ámbito emocional, físico, financiero o en cualquiera que se te ocurra, vas a visualizar las consecuencias negativas de no hacer nada, ya que en definitiva no hacer nada tiene consecuencias negativas muy grandes, incluso a veces peores que las de fallar. Aquí se trabaja con 3 columnas y cada columna trabaja con plazos de tiempo. En este caso los plazos son 6 meses, 12 meses y 3 años. No tengas miedo de anotar todas las ideas y tómate el tiempo que necesites y aquí vas a visualizar lo terrible que puede ser no tomar acción hacia tu meta. Este ejercicio es muy útil y mezcla 3 cosas que sirven de motivación, que son la preparación, la recompensa y el castigo. En cuanto a la preparación de la primera página, te permitirá calmar la mente al tener soluciones a cada escenario terrible. Algunos de estos escenarios pueden pasar, son una posibilidad, pero la verdad es que la mayoría nunca sucederá. De 20 malos escenarios, quizás 2 pasarían, y uno de ellos no pasa con tanta intensidad. Aún así, esta preparación te ayuda a resolverlos de inmediato. En cuanto a recompensa y castigo, hay gente que se motiva al ver beneficios en algo, y hay otros que se motivan al huir de las consecuencias negativas. En este caso, la segunda y la tercera página unen esos 2 factores de ir hacia la recompensa o huir del castigo, y te permite poder visualizarlos para tomar cierta acción. Es curioso como siempre hacemos planes para estructurar nuestra meta y sin embargo este ejercicio nos abre los ojos
a todo lo malo que puede pasar si no tomamos acción. Esto nos va a motivar a trabajar con más fuerza para alcanzar nuestra meta y al poder definir una preparación contra escenarios posibles nos permite ir con más tranquilidad. Espero que este ejercicio despierte al espectador para motivarse más hacia tu meta y que puedan trabajarlo. See you.